Pues hoy miércoles, en la jornada de que hemos conocido los datos del paro correspondientes al pasado mes de octubre, teníamos previsto hablar también con el presidente del Consejo Andaluz de los Graduados Sociales, porque este colectivo alerta de la situación en la que viven actualmente las pymes y los autónomos, alertan de cómo les está afectando la pandemia por el COVID, reclaman medidas específicas para estas empresas, para estos empresarios por parte de las instituciones y una mayor flexibilidad. Precisamente para abordar todas estas cuestiones, saludamos hasta hora de la mañana al otro lado del hilo telefónico al presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, a don José Blas Fernández. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ustedes ya alertaban hace unos días de la situación que están viviendo las pymes y los autónomos. Se están produciendo situaciones de incremento de morosidad, falta de liquidez, complicaciones también a la hora de acceder a los créditos, también a los créditos ICO. ¿Cuál es la radiografía que realizan ustedes de la situación actual por parte de este tipo de empresas, de pymes y autónomos? Pues mire, nuestra propuesta y nuestra solución que se pueda dar a este colectivo no es fácil porque tras la pandemia la verdad que estamos pasando unos momentos muy duros, ¿no? Yo diría que lo que hace falta aquí es que las administraciones sean consecuentes de que las pymes y micropymes son las que en este país crean el empleo. Las grandes multinacionales, cuando la aguja de marear la tienen muy fea, se quitan del medio, levantan el campo y hasta las instalaciones se van, ¿no? Pero la micropyme y pyme viven de sus propios créditos, son créditos que son personales, pagar seguridad social y autónomos se le hace muy cuesta arriba. Y más todavía si no tienen el consumo del ciudadano, lógicamente, de la sociedad civil, que le hace que trabajen todos los días y que creen ese empleo, ¿no? ¿Esto qué le está haciendo? Bueno, pues pasando momentos muy duros, en momentos de confinamiento que no pueden salir muchas de ellas, luego las peticiones de lo que son encargos y trabajo pues se han disminuido muchísimo por muchas razones y lógicamente la situación de la hostelería, del hotel, todo eso es tremendo, ¿no? ¿Y esto qué pedimos? Pedimos pues, una ayuda específica, una condonación de muchísimos impuestos, que el autónomo no se lo pague los autónomos, que lógicamente no le den una exoneración, no un traslado del pago para meses sucesivos. En fin, como ocurrió al inicio de la pandemia, ¿no? Que se hizo de esa forma. Efectivamente, de esa manera. Entonces pedimos, lógicamente, esas soluciones para estas micropymes, porque la verdad es que arrastra el 80% del personal. O sea, no olvidemos que la mano de obra hoy está constituida por las pequeñas y medianas empresas. El resto lo tienen las grandes empresas, como he dicho antes, que muchas veces desaparecen o no están ni instaladas aquí en España siquiera, ¿no? El tema de los ERTEs, esa ampliación hasta finales del 31 de enero, ¿cómo creen ustedes que es suficiente? ¿O que según se vaya evolucionando la pandemia o debe aplicarse hasta que bueno cada sector pueda volver un poco cada actividad a la normalidad? Nosotros estimamos que debe de ser como mínimo hasta Semana Santa, como mínimo porque tenemos por medio unos eventos muy importantes de ferias, de situaciones lógicas en las localidades y en la provincia, donde de alguna manera hay que soslayarla con este tipo de paraguas que es el ERTE, ¿no? El ERTE la verdad que ha venido muy bien para las empresas, pero al final terminan y tienen que mantener el puesto de trabajo 6 meses más posteriori, y como estamos viendo ahora, si no hay unos ERTE que puedan salir al paso en estos momentos, a los 6 meses de haber acabado, en septiembre los ERTE van a ir muchísima gente a la calle. Entonces, ¿qué pedimos? Que el ERTE se prorrogue, lógicamente viendo las necesidades de cada sector. Todos los sectores no son iguales. Hay empresas que son lógicamente indispensables, otras no son indispensables, pero sí la verdad que esto es un conglomerado de situaciones que unas por otras la caja sin barrer. Y entonces la verdad que esto hay que buscar fórmulas para que esto se aclare, ¿no? Advierten ustedes que los datos son muy preocupantes. ¿Cómo describiría el horizonte que se avecina, teniendo en cuenta que estamos de nuevo en estado de alarma y que según va avanzando los días y según los datos sanitarios parece que vamos a seguir anunciando más restricciones? Pues sí, el horizonte es muy oscuro, muy negro, ¿no? Muy negro porque, fíjese bien, si lógicamente vamos a tener que estar confinados de nuevo, lógicamente el caos es terrible, ¿no? En todas las industrias, en todas las empresas. O sea, que esto tiene un efecto multiplicador que es imparable, ¿no? Y de hecho estamos viendo cómo las pequeñas empresas están desapareciendo, los comercios desapareciendo, los tiendas de tejido desapareciendo. Y si a todo esto, lógicamente, se le viene ahora una época peor todavía, pues auméntele usted la situación que tiene de precariedad y todo esto es imparable, ¿no? Imparable para lo peor, ¿no? Entonces
Entonces, ¿qué pedimos? Bueno, pues muchas que se exoneren, que se vean los pagos como se pueden hacer, y sobre todo el autónomo, que es una persona que pueda de alguna forma sobrevivir. El autónomo vive de sus propios medios, de su familia, con ella, ¿no? Y mire usted, si eso se va al traste, se va todo, ¿no? Entonces la petición que hacemos es una petición muy seria, muy consensuada, que cuente con los profesionales, no que lo haga solamente el político. El profesional debe estar ahí porque debe saber la idiosincrasia de cada empresa, cómo se encuentra cada empresa, y lógicamente acudir ahora como estamos acudiendo a despido y más despido, regulaciones de empleo, ERTE, concursos de acreedores, quiebra. Pues mire usted, para eso no estamos los profesionales, eso es enterrar a las empresas y es lo peor que podemos hacer, ¿no? Sobre todo además hoy en un día en el que hemos conocido las cifras del paro, ha aumentado en Jerez concretamente en más de 400 personas, en la provincia de Cádiz superando las 4.700 y en el conjunto de Andalucía pues también el aumento del desempleo roza los 180.000 personas. Efectivamente, y fíjese más, las personas que se encuentran en el ERTE, lo más probable es que después vayan al paro también. O sea, el ERTE está ahora mismo es un paro que no está controlado como tal desempleo, sino es un ERTE que, como he dicho antes, el paraguas que soporta a esos trabajadores de esas empresas. Pero cuando la empresa se deslique de él para siempre, automáticamente viene, como es lógico, el aumento de desempleo que será imparable, ¿no? Y eso de levantar esa situación de bajo de consumo y de bajo de todo tipo de actividad laboral, eso puede ser horrible, ¿no? Y no hablemos de pensiones, no hablemos de muchas cosas más, que el mundo del trabajo tiene lo mismo con ella, ¿no? Es terrible, ¿eh? ¿Tienen ustedes previsto, no sé si la Administración andaluza ha acordado algún tipo de encuentro con ustedes, con el sector social también, para abordar qué medidas o escuchar al menos las peticiones que ustedes plantean sobre la mesa? Pues sí, mire, estamos en contacto con mucha frecuencia con la consejera de Empleo, que es la que realmente, con las competencias que tiene, nos puede ayudar al sector, lógicamente, empresarial, y está buscando fórmulas en consonancia con la Administración Central, dar también medidas de choque para sobre todo las pymes, micropymes, que es lo que hay en Andalucía, ¿no? Y estamos con ellos en contacto, y la verdad que como autoridad laboral, que es para las regulaciones de empleo y para los ERTE que están llevando a cabo, está viendo, lógicamente, la idiosincrasia que tiene cada ciudad, cada localidad y cada sitio, ¿no? Entonces están lógicamente buscando medidas, y de hecho nosotros le hemos dado una serie de alternativas para que la pongan en marcha. Yo espero que una vez que esto se sepa qué ocurre o qué va a ocurrir de aquí a poco tiempo, pues tendrá que sacar medidas dentro de la comunidad autónoma que lógicamente pues planifiquen y atraigan un tipo de consumo, un tipo de actividad empresarial, de autónomo, de muchísimas personas que no pueden estar parados en su casa sin hacer nada y olvidándolo luego del empleo juvenil, que no existe, con lo cual fíjese usted el gran problema que se nos avecina de aquí a corto plazo, ¿no? Pues sí, la verdad que así es. Esperemos que esas medidas sean escuchadas, que se escuche a todo el sector social por parte de las instituciones, de las administraciones, y al menos se ponga un poquito de vaselina sobre estas heridas y el sector, y al menos el empleo en nuestra zona, en nuestra comunidad y en nuestra ciudad, no tenga el mazazo que parece que se avecina. José Blas Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por escucharme. Bueno, pues el panorama, la verdad que no se presenta para nada positivo. Los datos que vamos conociendo, pues ya desde hace unos días, pero cada vez más y más a partir de hoy mismo, que hemos conocido los datos del desempleo del pasado mes de octubre, pues hacen que las alarmas empiecen a saltar. Y bueno, pues escuchaba a José Blas Fernández también, el secretario local de Comisiones Obreras aquí en nuestra ciudad, Rafael Tejada, al que ya saludamos a esta hora de la mañana. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos conocido hace unos minutos los datos del desempleo. En Jerez ha aumentado el paro en 447 personas en el pasado mes, en el 10º mes del año. 31.531 personas jerezanas hay desempleadas. Esto es un 1,44% más que el mes anterior. Ha aumentado en la provincia de Cádiz, ha aumentado también en Andalucía. Y ahí no están los ERTES. Evidentemente. La verdad que el dato que se publica hoy del paro registrado tanto en la provincia como en Jerez, como en el conjunto de Andalucía, como en el conjunto del Estado, es un dato que nos preocupa a los sindicatos concretamente y también a Comisiones Obreras, nos preocupa mucho, y nos preocupa, como bien ha dicho también Blas, pues bueno, nos preocupa lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Claro. Evidentemente en esos datos del paro no están los trabajadores y trabajadoras que están en ERTE, que son muchos, es verdad que son bastante menos que cuando empezó la pandemia, pero lo que sí es cierto es que hay que poner las bases. Nosotros desde Comisión Obrera venimos insistiendo desde hace muchísimos años que Jerez
la provincia y Andalucía no puede vivir del turismo casi en exclusiva, porque ahora llegan los momentos en que todos nos acordamos que el tejido industrial y todo el tejido productivo, tanto la industria, la ganadería como la agricultura, en aquellas reconversiones bestiales que hubo en los años 80, ahora estamos pagando las consecuencias. Nadie lo decía, nosotros sí lo hemos dicho. Desde siempre hemos insistido de que hay que cambiar el modelo productivo, no podemos depender un 70 o 75% del sector servicios, porque ahora vienen las consecuencias. Y por eso desde comisiones seguimos demandando y exigiendo ya más que demandar, exigimos, y es verdad que nuestros gobernantes, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, pues parece ser que hacen oídos sordos, fundamentalmente a esta provincia y a Jerez. Lo tiene, pues no sé, parece ser que como un experimento de laboratorio, donde, bueno, a ver hasta dónde se resiste. Y esa situación es lamentable y además es totalmente insostenible, y bueno, vemos como de aquí en adelante la situación del paro se va a agravar mucho más. Un dato del paro en Jerez. Sí. Desde el año 2009 hasta hoy, siempre la tasa de paro ha estado por encima del 30%. Concretamente, en el 2009 la tasa de paro era del 32,49%. Y según la EPA, la tasa de paro en el mes de septiembre era del 33,72%. Esos datos nos deben de preocupar a todos y fundamentalmente a quienes tienen que poner las condiciones económicas y las inversiones en infraestructura para que esta provincia y para que Jerez pues se desarrolle desde el punto de vista porque tenemos riqueza, pero no se explota, está subexplotada, fundamentalmente el sector agroindustrial, desde aquellas reconversiones salvajes de la vid, que todos las recordamos, pues desde entonces para acá no se ha hecho nada. Ustedes apuestan precisamente por esa vía de reconversión de la economía local a través de la agroindustria. Fundamentalmente, porque igual que en la bahía decimos que hay que incentivar y apostar por lo que es la industria aeronáutica, naval y todo, nosotros decimos que en el marco de Jerez, no en Jerez, en el marco de Jerez, hay que apostar de una vez por todas, y siempre, pues bueno, nunca se habla de eso, nunca, pero en ningún foro, tanto a nivel local como a nivel provincial, nunca se habla de cuál es una de las soluciones fundamentales desde Comisión Obrera para el marco de Jerez. O se potencia el sector agroindustrial que tenemos ahí, pues bueno, pues el parque, y parece ser que bueno, que lo tendremos para los siglos, pero sin explotar en absoluto. Ahí no crece nada más que los aramacos, cuando tenía que crecer principalmente todo lo que es la industria agroindustrial, que bueno, yo siempre pongo como ejemplo Almería. Los terrenos almerienses son, pues yo no sé, yo no tengo ahora mismo capacidad para decir qué nivel de explotación puede haber allí con respecto a la tierra y a la riqueza de esta zona, pero por supuesto que es bastante inferior, y sin embargo, pues bueno, pues está a la cabeza de lo que es la agroindustria en Andalucía y en España. Sí. ¿Y por qué no nosotros? Lo tenemos todo. Esta cifra de aumento del paro de este último mes corresponde prácticamente a que ha terminado la época estival, que ha habido un poco más de abertura, de flexibilidad, de movimiento y todo, pero claro, normalmente en esta época del año siempre sube un poco el paro. Este año se espera que siga aumentando de aquí al 31 de diciembre, teniendo en cuenta las restricciones también que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. Sí, los datos todo apunta a eso, por desgracia. Por desgracia apunta de que, como he dicho al principio, la economía de Jerez está sustentada fundamentalmente en el sector servicios, y todos sabemos que el sector servicios, aparte de que bueno, nos espera más pronto que tarde un confinamiento, el que sea, pero un confinamiento que va a afectar principalmente al sector servicios. Entonces, pues está claro que si esa es la locomotora de la industria, del empleo en Jerez, pues está claro que vamos abocados a que esta cifra del paro, eso sin contar los trabajadores y trabajadoras que están en ERTE, vamos a aumentar en estos 3 meses que queda o 2 meses que queda para finalizar el año, pues bueno, la cifra va a ser
pues devastadora. Porque al no estar incluidos los trabajadores que están afectados por un ERTE, la cifra está aumentando, pero no se dispara, ya que estos trabajadores no se incluyen en estas cifras. Escuchábamos al presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales diciendo que muchos, si no se amplían los ERTE, se dan facilidades a las pymes, que son prácticamente las que mantienen el empleo y crean trabajo aquí en nuestra zona, muchos de estos trabajadores afectados por ERTE pueden terminar en el paro, definitivamente. Evidentemente eso es así, por desgracia. Lo único que pasa es que, bueno, que hasta ahora mismo tenemos por lo menos asegurado el ERTE hasta el 31 de enero, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues veremos a ver cómo se va desarrollando el tema de la pandemia. Y bueno, una cosa sí es positiva, y si es que se puede hablar de positivo, claro, en esta situación. Por lo menos que palía un poco la estamos hablando de que esta crisis en nada tiene que ver con la crisis del 2008 y 2010, donde el paro se disparó, donde no había ERTES. Los que ahora critican los ERTES, antes no eran ERTES, antes eran ERES. Eran despidos masivos y además se regodeaban en el Parlamento. Hoy no, hoy por lo menos hay una cobertura social, no solamente a los trabajadores y las trabajadoras, sino además a la pequeña y mediana empresa. Se han ampliado hasta el 31 de enero. José Blas Fernández apuntaba que será necesario quizás ampliarlo hasta después de Semana Santa. ¿Ustedes estarían de acuerdo en una ampliación de estos ERTES? Nosotros lo que estamos de acuerdo totalmente es que si la situación sigue, está claro que las coberturas sociales, tanto a trabajadores y trabajadoras como a pymes, se tiene que seguir para adelante, porque sabemos, y todos estamos convencidos, ahí sí creo que vamos todos en la misma dirección, que cuando esto realmente se controle la pandemia, pues la actividad productiva se va a disparar otra vez. Rafael, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, las cifras de hoy y el panorama bastante negativo que se plantea para los próximos meses, ¿tienen ustedes pensamiento o hay acordado algún calendario de reuniones a nivel local o a nivel provincial para abordar específicamente la situación del desempleo? Bueno, con las instituciones me refiero, con sí, Diputación, Ayuntamiento u otras administraciones. Nosotros hemos mantenido algunas reuniones con el Ayuntamiento. Es verdad que la situación esta que hay, pues bueno, pues un poco atípica, pero bueno, es que ahora mismo todos estamos pendientes y esperando esos presupuestos generales del Estado que se aprueben, y a partir de ahí pues ver realmente que ahí es donde queremos poner el foco, donde en esos presupuestos se destina una partida importantísima para la provincia de Cádiz, porque es importante para el tema de, sobre todo, planes de empleo, formación y infraestructura. Y a partir de ahí, pues bueno, pues está claro, pues mantener reuniones en los tres niveles, tanto a nivel autonómico, local como Diputación, para ver la salida entre todos, pues que podemos dar a esta situación. Y digo que la salida fundamental, la que pasa a corto, medio y largo plazo, es, queramos o no lo queramos, tenemos que ir trabajando todo y pensando en el cambiar el modelo productivo. Eso no se hace en 3 días, evidentemente, claro, pero hay que cambiar el modelo productivo de este país, de Andalucía, de la provincia de Cádiz y de Jerez. Y digo, Jerez tiene recursos naturales para salir, pero tiene que estar las administraciones apostando por eso, y llevamos ya muchísimos años, muchísimos, en esa dirección, y hasta ahora mismo lo que han hecho unos y otros, oídos sordos. Hoy porque hay confrontación unos con otros, al día siguiente era porque había de los otros con los otros, pero hay veces que ha coincidido los 3 gobiernos del mismo color. Sí, el 3 en raya, que se le llama. Eso, los 3 en raya, y hemos estado en la misma. Parecía que era la disputa interna entre ellos. Lo cierto es verdad es que Jerez es verdad, yo no sé por qué, pero es también un laboratorio de ideas y de no sé qué, porque siempre ha estado marginado. Antes porque gobernaba uno aquí y decía que bueno, que era tal, después porque gobernaba otra y estaba peleado con la otra, y ahora porque gobierna otro y en Andalucía gobierna el PP, pero la verdad es que siempre hemos estado a la cola de todo, a la cola. Y una prueba de ello es los datos del paro, que gobierne quien gobierne, donde sea, siempre son los mismos. O sea, una de las principales reivindicaciones es que todas las administraciones, independientemente del color político, se pongan todos a una y al menos apuesten por el cambio del modelo productivo de la provincia y de la ciudad. Evidentemente, ¿por qué? Porque nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, votamos a una opción política u otra,
pero para que trabaje en la misma dirección, porque al final somos los ciudadanos y ellos tienen que velar por los intereses de los ciudadanos y no por los intereses partidistas o particulares. Rafael, vamos a hablar de Correos. Ustedes, su sindicato ha denunciado, bueno, pues el deficitario servicio que consideran ustedes que Correos está realizando en nuestra ciudad, que hay un recorte de plantilla de 11 puestos desde el año 2016 y de 31 desde hace 9 años, desde el 2011, y que claro, esto afecta lógicamente al servicio que debe recibir el ciudadano. Evidentemente, la denuncia que hicimos ayer, los datos de Jerez, que vamos a seguir haciendo hincapié en lo que es en toda la provincia, la denuncia que hemos hecho y que ya venimos ya también tiempo atrás, en Jerez se ha perdido en los últimos 9 años, en el reparto se han perdido 31, como decimos cariñosamente, 31 carteros, y en el conjunto de Correos en Jerez se han perdido 90 puestos de trabajo desde el 2011 aquí. Discúlpame, Rafael, porque tenemos una llamada que estábamos pendientes de realizar al que es fundador y vicepresidente, actualmente vicepresidente ejecutivo de CESUR, de la Asociación de Empresarios del Sur de España, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la situación laboral y también empresarial de nuestra comunidad autónoma, y más teniendo en cuenta hoy los datos del desempleo que hemos conocido hace prácticamente menos de una hora, que ha aumentado el desempleo en Andalucía, más de 170.000 personas, pues la Asociación de Empresarios del Sur de España ha querido poner toda la carne en el asador y no dejar pasar una oportunidad que supone, o en cifras, estaríamos hablando de 140.000 millones de euros que va a destinar la Unión Europea a la reconstrucción de la economía y del tejido empresarial. Este colectivo, esta organización, quiere facilitar a todos sus socios pues la presentación de proyectos para que se apruebe por parte de la Junta de Andalucía antes de final de este año, y que luego pues el Gobierno estatal lo presenta a la Unión Europea. Una oportunidad que, como decimos, no quieren dejar pasar y que tan necesario sería para todo el sector empresarial y laboral de nuestra comunidad autónoma. Saludamos a esta hora de la mañana a Fernando Seco, fundador y vicepresidente ejecutivo de CESUR. Buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes, teniendo en cuenta la situación empresarial, laboral, cómo está afectando la pandemia al tejido empresarial y productivo de nuestra comunidad autónoma, han creado incluso un equipo multidisciplinar para apoyar y ayudar a sus asociados a presentar proyectos para poder recibir al menos inversiones, ¿no?, en esta partida presupuestaria por parte de la Unión Europea. Sí, correcto, Ana. Debido a la crisis del COVID, la Unión Europea lo que ha hecho es destinar a los países miembros y sobre todo a los más afectados, como es el caso de España, también Italia, pues una serie de fondos, liberar una serie de fondos para que podamos recuperar el ritmo de la economía pues previa a esta pandemia, que efectivamente ha afectado muy significativamente, muy fuerte a nuestra economía, sobre todo pues porque ha destrozado, han desaparecido muchas pequeñas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, más en el ámbito del sector turístico, del sector hostelería. Esos son los que más están siendo afectados. Y hay que, de alguna manera, hay que reactivar la economía, y el Gobierno de España o el Estado español no tiene fondos propios para acometer esa inversión. La inversión privada sí puede tener más disponibilidad de fondos para invertir, pero lo cierto y verdad es que pues el Gobierno no quiere dar prioridad a la inversión privada y sigue a la inversión europea. Por tanto, pues lo que hemos visto y hemos decidido es ayudar, empezando por nuestros asociados, a que presenten proyectos empresariales viables para invertir en los próximos años, en los próximos 4 años, para que tengan un impacto inmediato
inmediato en la economía y en el empleo, ¿no? ¿Qué características serán mejor valoradas? Las características de estos proyectos que se presenten serán más valoradas por parte de la Unión Europea. Hombre, pues hay dos líneas muy importantes. Una que tiene que ver todo con la economía verde y los temas de medio ambiente. Y luego hay otra línea muy importante que es en la transformación digital de las empresas, pero esto afecta a las empresas, pero también afecta a las administraciones públicas, que de hecho pues sí que están presentando también muchos proyectos de transformación digital, pues eso, en todos los sectores de la administración, que también hacían falta, ¿no? Estamos hablando de proyectos, calculan ustedes o recomiendan a sus asociados que se puede tirar hasta casi los 10 millones de euros, ¿no? Sí, la recomendación es que sean proyectos que al menos tengan esa envergadura de 10 millones, que es una inversión muy importante. Por eso, sobre todo para que sea más fácil la captación de los fondos por parte de la Unión Europea, ¿no? Es más difícil que sean pues de 100.000 en 100.000 euros, ¿no? Entonces, por eso recomendamos a nuestros socios que se unan también a otras empresas, en el caso necesario, pues para que esos proyectos sean mayores, sean de mayor envergadura y que lleguen a esa cantidad de 10 millones. Por tanto, lo que quiero decir es que no solo se van a beneficiar los socios de CESUR, sino que también los socios de CESUR con otras empresas pues también podrán licitar, ¿no? Fondos por esa cantidad, ¿no? ¿Los 140.000 millones de euros se destinan a todo el territorio español o hay acotaciones por comunidades autónomas? Si le corresponde alguna cifra concreta a cada comunidad autónoma o todos concurren a la totalidad. Ahora mismo, al día de hoy, sin que todavía se haya perfilado por parte del Gobierno ese tipo de cuestiones, ahora mismo no hay una cuantía por comunidades autónomas y lo que hay son proyectos, o sea, es por proyectos. La mitad, más o menos, de esos 140.000 millones, la mitad va destinada a fondos perdidos, a inversión real, y luego la otra mitad es préstamos. Y va a proyecto, no va a comunidad autónoma. Es decir, que Andalucía, pues por ejemplo, si presenta proyectos por 50.000 millones y le dan 30.000 millones, pues es porque ha presentado muchos y buenos proyectos. Eso sería muy bueno, que Andalucía se llevara más cuantía. Han creado ustedes un equipo multidisciplinar para facilitarles a estas empresas el poder pues presentar esos proyectos. Primero hay una elección por parte de la Junta de Andalucía y posteriormente ya se presenta al conjunto nacional, ¿no? Al Gobierno de España. Sí, el procedimiento que se va a seguir y que yo creo que están siguiendo todas las comunidades autónomas es muy parecido y va a ser ese. Hombre, la comunidad autónoma tiene experiencia en fondos y luego también establecer unos criterios con el cual pues los empresarios pues podamos presentar esos proyectos con una cierta, como diría yo, seguridad de que van a ser atendidos, ¿no? Entonces sí que va a haber esa primera selección a nivel Junta de Andalucía y a partir de ahí pues irá al Gobierno central. Es el Gobierno central quien tenga la última palabra para presentarlo en Bruselas, ¿no? Y ya para finalizar, que no le queremos entretener por más tiempo, ¿calculan ustedes que la recuperación del sector turístico en Andalucía no se puede alcanzar hasta dentro de 5 años al menos? Teniendo en cuenta pues, las características de nuestra comunidad autónoma, bueno, y ya hablando de la provincia de Cádiz, pues ni le cuento. Claro, vamos a ver. Nosotros pensamos, y eso es una cosa, constatada sobre todo en el sector turístico y por los ciclos que tiene el sector turístico, ¿no? O sea, que no se recupera en un mes ni en 2 meses, sino que el ciclo, sobre todo el turista que viene a España, pues hace sus reservas con mucha antelación, ¿no? Entonces, calculábamos que hasta finales efectivamente del 2024 o inicios de 2025 estaríamos en los niveles en los que estábamos antes del COVID. Sí. Que eran unos niveles extraordinarios para la economía española, para la economía andaluza y también para la economía gaditana, ¿no?
Pues esperemos que por lo menos 5 años podamos aguantar para recuperar los niveles de este sector que tan importante es para nuestra economía, tanto en Andalucía como en la provincia de Cádiz, y que bueno, que este mal trago pase lo antes posible. Fernando Seco, fundador y vicepresidente ejecutivo de CESUR, de la Asociación de Empresarios del Sur, muchísimas gracias por habernos atendido. Que pase un buen día. Gracias a vosotros, igualmente. Cuídense. Bueno, perdóname, Rafa, que teníamos pendiente esa llamada. Al fin y al cabo, bueno, pues todo está relacionado con lo mismo. Se necesitan inversiones, en este caso, pues 140.000 millones de la Unión Europea, esa inyección para un poco ayudar a recuperar la economía, y esperemos que Andalucía sea competente en esa materia. Proyectos de agroindustria, si eran necesarios que empresarios como estos presentaran. Sí, yo creo que ahora es una oportunidad importante para presentar proyectos creíbles y realizables, y a partir de ahí, pues yo creo que el empresariado andaluz y el gaditano, y yo creo que tiene ahora en sus manos, pues bueno, presentar esos proyectos y empezar a transformar lo que es nuestra economía jerezana y de la provincia. Bueno, sin abandonar el sector servicios, está claro, pero hay que potenciar el otro sector, que es el que realmente genera riqueza y estabilidad. Bueno, y que suban los dos como la espuma, al menos hasta el año 2025, calculan desde CESUR que se pueda recuperar el turismo. Bueno, pues que a lo mejor para esa época ya el sector agroindustrial pues esté despegando de una manera real, que es lo que se necesita. Así lo esperamos todos. Bueno, vamos a recuperar el tema de correos, que lo hemos dejado ahí sobre la mesa, lo hemos apuntado únicamente. Decíais o denunciabais por parte de Comisiones Obreras que ha habido un recorte de plantilla desde el año 2011 de 31 personas, y que esto, comentabas, pues está afectando al servicio a los usuarios, a los ciudadanos. Sí, evidentemente cuando decimos 31 personas, decimos 31 en el reparto. Sí. Eso, que es donde más se incide en lo que es en la ciudadanía, y claro, eso se traduce que antes Correos se dividía, por ponerte un ejemplo, en 104 zonas de reparto. Había 104. Y ahora, pues, esas 104, pues, lo tiene que hacer 70 personas. Está claro de que hay un incumplimiento primero de la normativa postal europea y de la ley postal, donde obliga a Correos, que es el prestatario del servicio postal universal, a el reparto diario de 5 días a la semana al menos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso dice la ley postal. La ley y la directiva postal. ¿Eso qué quiere decir? Que el cartero tiene que pasar todos los días de la semana por el mismo sitio. Es decir, no vale, hoy voy por esta calle y ya hasta dentro de 4, 5, 8 o 10 días no vuelvo a pasar por ella. Y de ahí vienen muchas de las sanciones económicas que la Unión Europea le pone a Correo Público Español. Pero además hay otra cuestión. Todos esos fondos que se le destina a Correos por prestatario del Servicio Postal Universal, que tiene que llegar a todos los rincones de España, es su obligación como prestatario. ¿Qué ocurre? Que esos fondos los deriva Correos fundamentalmente al correo comercial, donde el correo comercial no se puede nutrir de esos fondos, y de ahí también muchas veces las sanciones económicas millonarias de la Unión Europea a Correos. Por eso nosotros desde Comisiones Obreras siempre exigimos: primero, Correos tiene que llevar una doble contabilidad, una lo que es el servicio postal universal y el otro el servicio comercial, el correo comercial. Cuando hablamos de servicio comercial, ¿a qué nos referimos? ¿A paquetería? A paquetería fundamentalmente, a la paquetería. Y aún así, la paquetería se reparte, excepto aquella que hay un contrato de plazo de entrega, porque si no se le sanciona, está claro. Excepto esa, la mayoría también de la paquetería se tarda 4 o 5 días. Pero eso no es lo grave, que también lo fundamental es que el correo del Servicio Postal Universal, hay zonas en Jerez y en toda la provincia que se tarda 5, 10 y hasta 15 días. Bueno, ustedes denuncian una cosa, me parece una barbaridad, que incluso el retraso que se ha producido a la hora de esa entrega de correo postal son citas médicas que cuando le ha llegado al ciudadano ya la cita ha pasado. Evidentemente, por desgracia, tenemos conocimiento de 2 o 3 personas, ciudadanos de Jerez, que bueno, que coinciden, a lo mejor que viven en barrios donde vive un cartero o una cartera, y claro, se lo ha comentado. Y tenemos conocimiento de 3 personas al menos
de que la cita, o sea, es decir, la carta que contenía la cita, le llegó con 10 días de retraso a la cita prevista. Y claro, ¿qué ocurre? Como sabemos también todos, cómo está la sanidad pública, pues bueno, pues a lo mejor la consulta de cualquier especialidad, pues a lo mejor te la dan pues, con 3 o 4 meses de retraso o más. Y si además, pues esa cita te llega una vez que ha pasado 5 o 6 días, ese es el día de la consulta, pues tienes que estar otros tantos meses en espera. Y eso es lamentable, y eso es denunciable, y eso tiene un responsable. Un responsable. Primero es el responsable de la zona, el director de zona, que es verdad que acaba de llegar, pero bueno, después hay un gestor, presidente de Correos, y hay un responsable político, que es el Ministerio de Fomento. Que es el señor estamos hablando de que Correos es una empresa pública, que estatal. Es el señor Ábalos. Y claro, esto sí nos preocupa, y ahora ya sí nos está preocupando, porque tanto al presidente de Correos como, me imagino, al responsable político, al ministro Ábalos, sobre todo al presidente, lo que le preocupa es reducir el déficit de Correos. Claro, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de empresas públicas, que lo que se pretende es reducir el déficit, que no está el déficit, sino porque tiene una obligación, que es la prestación de servicios por y la gestión de esas cuentas. ¿Qué nos preocupa? Hay un deterioro enorme de ese servicio público y al final están llamando a las puertas a todo el mundo para que se privatice, para que sea rentable, y así todos, verás como todos los días nos llega el correo a casa. Claro, no sabemos qué coste y si es verdad que nos llegue o no nos llegue. Por eso, y todavía se entiende menos desde comisiones, es que hoy que tenemos un gobierno progresista, es verdad que la pandemia está por encima de todo, por supuesto, la vida, la salud y todo eso de los ciudadanos, pero no podemos tampoco dejar aparcar otras situaciones, como en este caso el servicio público de correos. Porque además esta problemática no la denuncian ustedes, no es una denuncia actual, es una denuncia que vienen arrastrando desde hace varios años. Las protestas de su sindicato por la situación de correos aquí en nuestra ciudad no es nuevo. Evidentemente esto no es nuevo, esta situación no es nueva, lo que pasa es que cada vez se va agravando más. Esos datos que he dado del recorte en la plantilla de reparto de 31 carteros, además se le añade de que hay todos los días 10 o 12 sesiones de reparto sin cubrir, bien de baja, bien de vacaciones o bien de permiso. Después por eso vemos las colas en las oficinas de correos de gente con notificaciones que no estaban en casa o lo que fuese, y bueno, también se colapsan las oficinas, vemos bastantes colas en las oficinas de correos. ¿Qué ocurre? Y muchas de esas notificaciones, pues al final no se llevan al reparto. Se le pasa un aviso al destinatario, ausente en hora de reparto, y a saber, la mayoría de ellas. Teniendo en cuenta que las características de la ciudad de Jerez, que lo vemos y lo hablamos con los responsables políticos de nuestra ciudad, cuando hablamos de recogida de basuras, de limpieza, de luz, estamos hablando de un término municipal muy amplio. De hecho, pues nos estamos dando cuenta aún más en esta orden de funcionamiento perimetral. Tenemos un término muy amplio, que hay que dar servicio a mucha ciudadanía que está a mucha distancia unos de otros. ¿No es eso una característica suficientemente importante como para que Correos pues se haga eco de sus reivindicaciones y no que no disminuya la plantilla, sino que incluso se llega a incrementar? Evidentemente, Ana, tú has dado la clave en una de ellas. Es que Jerez, por la dimensión que ha crecido la ciudad, más que vertical, ha crecido horizontal. Eso requiere servicios públicos. Eso requiere unos servicios públicos. Y desde el 2011 aquí, Jerez ha crecido mucho. Bueno, pues Jerez ha crecido bastante desde el 2011 aquí, y sin embargo Correos ha hecho una reducción drástica, muy drástica, de los empleados de esta casa. Y claro, eso al final repercute en la prestación de ese servicio postal universal, que además estamos obligados. Y desde ese punto de vista también vamos a emprender en los próximos días pues nos pondremos en contacto con los grupos políticos a nivel local para que se apruebe en el ayuntamiento pues una moción donde se pida por lo que un servicio público de correo eficiente
en la provincia, bueno, en este caso en Jerez, y bueno, y se eleve donde tengan que elevarse. Fundamentalmente que se eleve a lo que es el presidente y el ministro y el gobierno, por supuesto. Incluso ustedes ya anuncian que no descartan movilizaciones, sí, de no solucionarse esta situación. Evidentemente, el tema de las movilizaciones, es verdad que el presidente, el nuevo director de zona, acaba de llegar, ¿no? Acaba de llegar, llegó ayer, entonces también... llegó ayer. Sí, llegó ayer, entonces pues bueno, pues ya le hemos solicitado una reunión y bueno, y sentarnos y con todos los sindicatos de la provincia, con representaciones en el comité de empresa y bueno, y darle cuáles también, porque a lo mejor entendemos que en algunos sitios pues en lugar no hace falta mantener la plantilla que había antiguamente, pero en otros sí, o incluso aumentarla, y bueno, darle nuestra propuesta de cuál sería la viabilidad de Correos en la provincia y en Jerez. Y bueno, si este hombre da la callada por respuesta, pues está claro que emprenderemos, que vamos a emprender ya la semana que viene, una ronda de asambleas por todos los centros de trabajo y a raíz de ahí, pues bueno, pues gestionaremos junto con el resto de sindicatos, pues plantearnos movilizaciones en la provincia. Pues Rafael Tejada, secretario local de Comisiones Obreras, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy pues con tantas cifras y con tantas noticias que estamos conociendo lamentables, porque son negativas relacionadas con el empleo en nuestra ciudad y en nuestra provincia y bueno, en el conjunto general, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra con Correos y bueno, y otros asuntos, porque es que hay muchos asuntos que abordar, los seguiremos hablando y tratando en los próximos programas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ana, y encantado, y para cuando necesite aquí estoy. Hay un montón de temas, ¿eh? Tengo aquí apuntado un par de ellos que bueno, se nos ha quedado en el tintero, pero vamos, que tiempo tenemos en este programa para abordarlos todos. Nos vamos a publicidad muy brevemente, a la vuelta vamos a irnos hasta el Consejo Regulador. Allí hay una exposición, Artón, una exposición de arte y tonelería. Eso será en un minuto. Hasta ahora.